Bueno, voy a explicar las propiedades físicas de las disoluciones y el ejercicio 12.55. Una disolución es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias químicas. Bueno, en el punto 1 tenemos los tipos de disoluciones. Recordar que el soluto es el que se encuentra en mayor cantidad y el disolvente es el que se encuentra en menor cantidad. Como pueden ver, tenemos tres tipos de disoluciones. La saturada, que sería la que se encuentra la máxima cantidad de soluto a disolver a una temperatura específica. La disolución no saturada es la menor cantidad de soluto a disolver a una temperatura específica, y la sobresaturada es la que contiene más soluto que puede haber a una temperatura saturada o una temperatura específica. En el punto número 2 tenemos los tres tipos de interacción: interacción solvente-solvente, interacción soluto-soluto y la interacción solvente-soluto. Voy a explicarlo un poco. Bueno, delta H va a depender del calor de las disoluciones. En los tres procesos: el calor de separación de moléculas del solvente, la separación de moléculas del soluto y el calor que se forma o necesita por el proceso de disolución. El proceso se hace de manera lenta y con una agitación constante. Esto va a ser una reacción exotérmica que genera calor y el entorno es el que lo absorbe. En el punto número 3 tendríamos lo que son las unidades de concentración. En este caso tendríamos, bueno, el porcentaje de peso en masa, que es igual a masa del soluto entre masa del soluto más masa del solvente por 100. La fracción molar, que sería moles de A, entre la suma de moles de todos los componentes. La molaridad, que sería moles de soluto entre litros de disolución, y la molaridad, que sería moles de soluto entre masa del disolvente. Bueno, en el punto número 4 tendríamos lo que es la temperatura y solubilidad. La solubilidad aumenta al aumentar la temperatura y la solubilidad disminuye al disminuir la temperatura. Vamos a ver. Y en este caso tendríamos el punto número 5. Ok, la presión y solubilidad de gases. La solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión de un gas sobre la solución, que esto sería la ley de Henry. Entonces, para explicar un poco, la fórmula C es igual a K por P, donde C es la concentración M del gas disuelto, P es la presión del gas sobre la solución y K es una constante de cada gas, entonces sería mol entre L por átomos, que depende solo en la temperatura. Entonces, eso serían las imágenes, que aquí no se aprecia muy bien, pero esa que se ve ahí como verdecita. Entonces tendríamos de baja presión, entonces sería baja concentración, y a alta presión tendríamos alta solubilidad en C. Esto quiere decir que la presión y concentración van a estar directamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando uno aumenta, el otro también aumenta, y cuando el otro disminuye, pues el otro también va a disminuir. Entonces, en el punto 6 tendríamos lo que es las propiedades coligativas de soluciones no electrolíticas. Entonces aquí tendríamos la ley de Raoult. No se puede apreciar bien. Bueno, PA es igual a XA, PA. Entonces tendremos PA, que sería la presión de vapor del componente A, XA es la fracción molar de A, y PA es la presión de vapor de A puro. Me voy a volver aquí un poquito para mencionar algo que está por acá arriba. Pone que los 4 puntos como hay que tomar en cuenta para las propiedades coligativas de soluciones no electrolíticas serían la disminución de presión de vapor. Luego tendríamos la otra, que sería el otro, que sería la elevación del punto de ebullición. El tercero, la disminución del punto de congelación, y la última, que sería la presión osmótica, que vamos a explicar un poco. Donde tendríamos que esta fórmula de pi, que pi sería la presión osmótica en la atmósfera, m, que sería la molaridad,
R, que sería la constante de los gases, que ahí tendríamos el valor, que sería 0,082, y la T, que sería la temperatura. Bueno, y en este caso que tendríamos el punto número 8, que sería los coloides, que los coloides es un sistema conformado por dos, bueno, como decía, que los coloides es un sistema conformado por dos o más fases, una fluida y otra dispersa, en forma de partículas. Otra parte, un punto muy importante que me faltó retomar en la presión osmótica, es que la presión que se debe aplicar a una solución para tener el flujo neto es una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones. Tendríamos lo que es el ejemplo de, bueno, isotónica, que eso lo vimos en la presentación, que era exceso de agua o disolvente; hipotónica, cantidad baja de disolvente; hipertónica, exceso de disolvente; y bueno, el que ya vimos, lo del coloide, que era la dispersión de partículas de una sustancia a través de un medio de dispersión a otra sustancia. Seguidamente voy a explicar, ese es el ejercicio que me tocó a mí, lo voy a leer. Dice 12.55. ¿Cuáles son el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución de naftaleno 2.47 m en benceno? El punto de ebullición y el punto de congelación del benceno son 80.1 grados centígrados y 5.5 grados centígrados respectivamente. Entonces, para el punto de ebullición, sabiendo que la constante ebullioscópica del benceno es 2.3 grados centígrados kilogramos entre mol, tendríamos esta fórmula, que sería, siendo Tb la temperatura de ebullición de la disolución y cambio de temperatura de ebullición, y la temperatura de ebullición del disolvente puro. Entonces, los datos serían 1 por 2.3 grados centígrados kilogramos entre mol por 2.47 grados centígrados kilogramos entre mol. Eso me daría 6.25 grados centígrados. Recuerde que se cancelan los kilogramos y los mol quedarían en grados centígrados. Ahora, podemos calcular la temperatura de ebullición de la disolución despejando la primera ecuación. Entonces, solución, entonces sería cambio de la temperatura de ebullición es igual cambio de temperatura de ebullición más cambio de temperatura de ebullición de disolvente puro. Entonces sería los 6.25 grados centígrados más los 80.1 grados centígrados. Eso me daría 86.4 grados centígrados. Y después, bueno, vendría lo que es la constante crioscópica del benceno, que les voy a explicar a qué se refiere con esa constante, que sería la constante de presión del punto de congelación para el disolvente. Entonces, en ese caso tendríamos que es 5.12 grados centígrados kilogramos entre mol. Así que, entonces tenemos la fórmula, cambio de temperatura constante crioscópica es igual temperatura crioscópica menos temperatura crioscópica, 5.12 grados centígrados kilogramos entre mol por bueno, los 2.47 que sería la disolución del naftaleno, y eso nos daría 12.65 grados centígrados. Ahora entonces tenemos que la temperatura de congelación será, entonces ahí tenemos los 5.5 grados centígrados, que sería el punto de ebullición, y los 12.65 que sería, bueno, la del benceno. Entonces nos daría menos 7.15 grados centígrados.